en el espacio de quién es quién en las mentiras, pues salieron a relucir varias de las mentiras, pero no es la única vez. El periódico Reforma, esta empresa de la familia Junco de la Vega, se ha encargado de difundir mentiras. ¿Cuándo? Desde siempre. Este periódico es uno de los más asquerosos que hay. Sí, es uno de los más asquerosos y yo lo compararía con aquel periódico de la Organización Editorial Mexicana que se llama La Prensa. Ese que tiene el eslogan que dice, La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. ¿Y por qué lo callan? Por pudor, porque no son tan asquerosos. Y hay que recordar, público memorioso, que el periódico Reforma, pues son 4 periódicos, pero 2 aquí en la Ciudad de México han sido los más escatológicos. El Reforma, con su creación de opiniones lesivas a la democracia, al pueblo, elitistas. Hay que recordar a quién tiene ahí escribiendo, a quién tiene ahí bien pagando, a Sergio Sarmiento, este personaje que, pues bueno, acompaña del brazo por órdenes de Ricardo Salinas Pliego al decaído y marchito premio Nobel español peruano Mario Vargas Llosa, que lo lleva aquí, que lo lleva allá. ¿Por qué? Porque está recibiendo todavía órdenes de Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, este personaje escribe ahí en Reforma. Denise Dresser escribe ahí en Reforma. Sergio Aguayo escribe ahí en Reforma. Bueno, escribir es un decir, porque todas las columnas, y ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura, de Sergio Aguayo, hacia el final de sus textos dice, recibí la colaboración de fulano, sutano, perengano. Es decir, un entrefilete, una columna pequeñita, pues no es capaz de escribir, sino que tiene que pedir la ayuda de propios extraños. Hay que recordar, público memorioso, que el periódico Reforma estaba a 2 centímetros de publicitar la trata de personas. Sí, suena muy escandaloso decirlo, pero esa era la cruda y dura realidad que no se nos tiene que olvidar. En el periódico Metro se colocaban hacia el final anuncios clasificados, pero esos anuncios clasificados eran de servicios sexuales. Por eso lo pongo exactamente como en el periódico Universal, a través del gráfico, hacia el final de estas publicaciones, se encargaban de eso, de publicar ahí masajes, casas de citas, servicios sexuales personales. O sea, esto es lo que hace el periódico Reforma. Incluso la propia Televisa, imaginen Televisa, con esa larguísima cola que le pisen, lo sacó a colación. Ya no lo quieren recordar, pero es exactamente eso. Veo que dicen en las redes sociales, se exagera que el 90% de la información que da a conocer el Reforma sea mentira. No solamente es mentira, insisto, es escatológica, es psicalíptica. No solamente hay que tener en el marco a estos personajes que están atacando a López Obrador, a la Cuarta Transformación, que siguen puntualmente la agenda de los empresarios, concretamente la agenda de empresarios del norte y particularmente la agenda de Junco de la Vega, pero que se dan pases cruzados. Vemos esa información colocada, dándole vuelo en latinos, pero también la vemos que se le da vuelo en el Universal, cuando se supondría que son empresas que tienen ahí cierta disputa por las audiencias, nos damos cuenta de que no, de que actúan en un solo bloque. ¿Cómo es posible que veamos al director estadounidense Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, compartiendo felizmente los cartones de Paco Calderón? ¿Por qué no comparte los cartones de los moneros de Excelsior? Porque los han inyectado ahí y les han prohibido que sean críticos.
Pregúntenles, háganles entrevistas a los cartoneros que publican ahí y van a ver qué les dice de Pascal Beltrán del Río, de Fabiola Guarneros, de la responsable directa de eso, que es Lorena Rivera. Pues no los dejan criticar, les publican ahí monitos ya desenvenenados de toda crítica, y entonces están haciéndole el caldo gordo al periódico Reforma entre el Universal, el Excelsior, el Financiero, y bueno, pues todos estos periódicos satélites, el Mural, el Metro, el Gráfico, etcétera. Entonces, no es descabellado, y miren que hablar de hablar de cosas descabelladas, yo sé bastante, pero no es descabellado que se diga que los contenidos de ese periódico, llamémosle así, no están dando verdades, están dando la verdad, la realidad tergiversada, y pues por órdenes de estos personajes. Ese diario, ese periódico es un medio de comunicación corporativo, por eso no me voy a cansar de señalarlo con dedo flamígero. Sí, eso es lo que se tiene que hacer, porque aquí ya no hay investigaciones. ¿Cuáles son las investigaciones de Sergio Aguayo? ¿Cuáles son las investigaciones de Denise, de Jesús Silva Gerso, de este payaso que no me acuerdo cómo se llama, pero que salió y lo difundimos aquí también, de un personaje de lentes de barba? No soy yo, un personaje el Cachas. Exactamente, este sujeto. O sea, ahí se publica, Vicente. Entonces, ¿dónde está la información dura? ¿Dónde están los datos duros que deberían de acompañar siempre al periodismo de investigación y al periodismo al cual le importa a la gente? No están, brillan por su ausencia, y eso hay que señalarlo. El periódico Reforma, sí, 90% de eso, de eso que publican es mentira, y el otro 10% pues son las cuestiones de la vaquita marina, porque cuando no hay nota para llenar los espacios editoriales, acuden al tema trilladísimo de la vaquita marina. ¿Cuántas cosas hay que dar a conocer del pueblo? Y ellos dicen, no, bueno, pues ¿con qué llenamos? Pues con el asunto de la vaquita marina. Y lo hacen ahí, lo hacen en Excelsior, lo hacen ahora también en el Heraldo de México, porque hay que recordar que todos estos personajes están siendo reciclados. Si nos echamos un clavado al periódico Excelsior de hace 2 años, nos vamos a encontrar que ahora en el Heraldo, pues a ellos los contrataron allá y resulta que están llevando a cabo el mismo modelo de fake news, y eso hay que decirlo, hay que presentarlo y que la audiencia sepa con quién se está desinformando. Oye, Ricardo,